comienzo de la predicación de Jesús se concentra, diríamos, en dos temas fundamentales. El tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en el Evangelio. Fíjense, el tiempo, ¿no? El tema del tiempo está en las tres lecturas. Jonás va a tener que decirle al pueblo de Nínive, esta ciudad, símbolo del pecado, dice una ciudad grande, digamos, es una ciudad simbólica, es el símbolo del pecado, una gran ciudad, como tantas de las nuestras. Y Jonás tiene que decirles, dentro de 40 días, si no se convierten, Nínive será destruida. Pablo va a decir, el momento es apremiante. Y el Señor en el Evangelio nos dice, se ha cumplido el plazo. Interesante, no es una amenaza, ¿no? Suena a amenaza. No es una cuenta regresiva que nos llena de miedo. Es la invitación a hacernos cargo en nuestra vida del hoy de Dios. Hoy es el día propicio. Hoy es el día propicio para ese cambio, para abandonar como los de Nínive nuestra mala vida, o dejar las redes y la orilla de las seguridades y seguirlo al Señor despojado. Hoy es el día propicio para volver a rezar, para ese perdón dado o recibido, para esa conversación con tus hijos eternamente postergada, para esa llamada al pariente solo, para esa visita al geriátrico de la otra cuadra que quizás llevamos años pasando al frente y no entrando nunca. Hoy es el día propicio para esa limosna que no terminás de soltar, para desatar ese apego que te tiene enredado y que no te da libertad. El Evangelio dice dejando las redes, ¿no? Las redes tienen esta experiencia de enredo justamente. San Ignacio en los ejercicios dice que a veces el mal espíritu, a veces tenemos cadenas, otras veces estamos, digamos, enredados. Y San Juan de la Cruz decía en este sentido que una paloma esté atada con una cadena o esté atada con un hilo de seda, da lo mismo, no podrá volar. Por lo tanto, quizás sea el día, hoy es el día, para pedir al Señor la gracia de desenredarnos de aquello que nos quita libertad, de aquello que no nos deja volar. Hoy es el día propicio para comenzar otra historia, otro modo de ser. Mi vida, nuestra vida, tendría que ser, decía Radcliffe, la respuesta a la pregunta, ¿qué sentido tiene hoy la vida humana y la vida cristiana? La gente debería poder reconocer en nuestras vidas una invitación a ser un ser humano de una forma nueva, diversa, una invitación a ver las cosas, la vida, la gente y a este mundo de un modo distinto. Debería manifestar otra manera de estar en la historia, en esta historia de progreso, de supervivencia, de triunfo del más fuerte, de la satisfacción inmediata. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aquí no hay vueltas. O seguimos hablando con el Señor del clima, como se decimos en criollo, de bueyes perdidos, o le creemos, como dice, y cambiamos la vida. Pero para este anuncio, para esta invitación, necesitó el Señor y necesitas quienes lo ayuden. Los llamó para que estuvieran con Él y para anunciar el Evangelio. Y lo hizo mientras caminaba por la orilla del lago de Galilea, es decir, el lugar en el que ellos vivían, donde ellos trabajaban. Allí Jesús nos busca. Jesús nos busca en nuestro sitio, en nuestra propia situación, allí donde estamos y como estamos. Fíjense, el Evangelio dice, el Señor miró y después llamó a estos cuatro pescadores. Miradas y llamadas muy personales. Para seguirle es preciso ser invitado personalmente, a seguirlo, a vincularse a su persona. Fíjense, ¿cuál es la invitación del Señor? Vengan detrás de mí, no detrás de una causa, no detrás de una ideología, se fueron detrás de Él. La iniciativa es toda de Jesús que irrumpe en nuestra situación cotidiana, con su trabajo y con sus vínculos familiares.
Y la llamada implica una opción radical, dejarlo todo y seguirlo. Se fueron detrás de él dejándolo todo, dice. Brochero supo de ese llamado. Brochero supo de esa invitación personal. Brochero supo de dejar redes y parentela. Supo de seguirlo en despojo. Interesante, doña Jovita narra un diálogo, algo que él gesta, dice que lo soñó, narra un diálogo que tiene con Brochero, doña Jovita, nuestra criolla de nuestra zona, digamos, esta vieja sabia, que, como lo define, ella misma se define, lo define José Luis Serrano, es una mujer de nuestro pueblo, una mujer sencilla, una mujer evangelizada por el cura Brochero, una mujer como esas mujeres sabias de nuestro pueblo que saben hacer de sus dolores flores. En ese diálogo, doña Jovita narra un diálogo que tiene con Brochero, en el que hablan acerca de la experiencia de Brochero, de su llamado y de su seguimiento. Y le dice doña Jovita: me imagino aquel momento que dispuso este camino, aceptar como destino seguir a un crucificado, a un pobre Dios ninguneado, hecho de pan y de vino. A lo que Brochero le contesta, y aquí ya no son palabras poéticas, sino que son palabras textuales de Brochero en su vida: sentí mucho miedo, apenas soy un pobre pecador tan lleno de límites y miserias, y yo me preguntaba, ¿podré ser fiel a la vocación? ¿En qué enredo me he metido? Pero enseguida una sensación inmensa de paz invadió todo mi ser, porque si el Señor me había llamado, Él sería fiel y sostendría mi fidelidad. Además, Jesús, el buen pastor, jamás niega sus dones a quienes lo siguen y son otros Jesuses como su Hijo muy amado. Hay una llamada que es personal y es hoy. El Papa Francisco decía que Jesús te repite hoy: ánimo, estoy cerca de ti, haceme espacio y tu vida cambiará. Jesús llama a la puerta, te da su palabra, como si fuera una carta de amor que escribió para vos, para cada uno. En ella nos recuerda que está a tu lado. Su palabra nos consuela y nos anima, al mismo tiempo nos sacude, provoca la conversión, nos libera de esa parálisis propia del egoísmo. Su palabra tiene ese poder, cambia la vida, hace pasar de la oscuridad a la luz. Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos, que la degradación sea superada por la fraternidad, que la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz, que se acaben los Caínes fratricidas, que se acaben los Babeles pretenciosos y soberbios, que se acaben los becerros de oro de turno. Jesús sigue invitando a que salgamos a llevar esa palabra capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. El llamado, decimos, es personal. Y uno puede pensar, ¿quién era para Brochero el que lo llamaba y al que seguía? ¿Cuál era la imagen de este Cristo que lo llamaba? Y para Brochero, Cristo era el Cristo humanado, Hijo de Dios hecho hombre, que tomó la apariencia de servidor, de esclavo. Dice Brochero, para llorar como hombre, como puedo llorar yo, para sufrir persecuciones como puedo sufrirla yo, para padecer hambre, sed, tristeza, para experimentar los desprecios de la vanidad, la indiferencia del orgullo, las burlas de la impiedad, para beber la hiel de la calumnia, cosas todas que vivió y sufrió también Brochero, el Cristo humanado. También para él era el Cristo crucificado. En la cruz está nuestra salud y nuestra vida, dice Brochero, y la fuente de nuestras consolaciones. Está la fortaleza del corazón, el gozo del espíritu y la esperanza de las bienaventuranzas. Y para entender el sentido profundo que daba al Señor en cruz, Brochero, vale esta anécdota. Y disculpe porque hay una palabrota por ahí, pero échenle la culpa a Brochero, no es mía, es de él. En una ocasión, dice Brochero, predicaba el padre Campos, un jesuita, a los paisanos ejercitantes,
y los instaba a que contemplaran a Jesucristo en la cruz, esa cruz que está allí en la capilla de la casa de ejercicio, una cruz que la pensó, la soñó Brochero, y si bien no la talló él dio la idea de ese Cristo ahí, que realmente es fuerte la imagen, ¿no? Y entonces estaba allí el padre Campos, predicándole a los criollos, pero se ve que el cura no acertaba en el lenguaje para que les llegue, de tal manera que Brochero, que estaba en el auditorio, estaba escuchando, se levanta, lo lleva un poquito aparte y le dice: padre, mis paisanos no lo entienden. Así que le dice: siéntese usted un momentito, le dice, y deme un poquito la palabra a mí. Brochero sube y entonces dice: mira, hijo, lo jodido que está Jesucristo, saltado los dientes y chorreando sangre. Mirá su cabeza rajada y con llagas y espinas. Y esto por vos, que sacás la oveja del vecino. Por vos tiene rotos los labios porque maldecís con los tuyos cuando te chupás. Por vos que te atropellás la mujer del amigo, así lo has dejado por perjurar y por odiar. El Cristo humanado, el Cristo crucificado, el Cristo buen pastor también. O sea, Brochero pone en boca de Jesucristo palabras que reflejan inmediatamente la figura del buen pastor que él asimiló y asumió como espejo sobre el cual confrontarse, y que hablando de Jesús está también describiendo sus propios rasgos de pastor, posiblemente casi sin darse cuenta. Yo sí, dice, imagina Brochero que nos habla el Señor y nos dice: yo sí que puedo mostrarles mis pies cansados de tantos viajes para buscarlos, mis manos llagadas para ayudarlos, mi costado abierto para acogerlos y que entren en mi corazón. Brochero es el pastor que sigue y busca al Señor y lo encuentra en el corazón de su gente, especialmente en los humildes. En ese diálogo con doña Jovita le dice Brochero a Jovita y a nosotros: al Señor lo fui encontrando en el altar que el serrano acuna en su corazón, una promesa de amor para el andar cotidiano. Cuando llegaba en la mula, mi alegría eran los pobres, que sin ostentar un cobre rebosaban un cariño con la ternura de un niño en esa vida salobre. Brochero supo, como el Señor, de pies cansados, buscando empecinadamente la oveja perdida, distante, indiferente. Cuentan que llegando en su mula a la casa de un duro, de un bagual, al que él ya le había echado el ojo y quería sacar lo bueno, Brochero se hacía el que pasaba de largo con la mula y apenas lo saludaba con pocas palabras. Y cuando volvía, ya se detenía un ratito, se sentaba, tomaba unos mates y se retiraba. Y recién después de muchas vueltas y en que fue gestando una linda confianza, recién entonces le habló al corazón. Buscaba conocer primero por dónde podría entrarle el corazón de la gente, y discernía, tanteaba el tiempo de Dios en el corazón de aquel hombre. Sabiamente respetaba el proceso, cuidando, como decimos en criollo, de no arrebatar el asado, de respetar los procesos de Dios en el corazón de la gente. Dice el Evangelio: al instante dejando las redes y a su padre lo siguieron. San Ignacio, en los ejercicios espirituales de los que se nutrió profundamente y los predicó Brochero, dice que frente a esta invitación del Señor a que lo ayudemos a anunciar al mundo que Dios nos ama, que su misericordia es eterna, quien se negara a seguirlo, dice San Ignacio, tendría que ser tenido por necio. Un adjetivo que quizá hoy no lo dice mucho, perverso caballero. Capaz que si dicen usted un perverso caballero, no sé si quedas tan ofendido, ¿no? Pero hay que imaginar las épocas de San Ignacio, ¿no? Donde ser caballero era un honor, ¿no? Y en cambio, si en vez de rechazar la invitación, la aceptamos, podamos sentir, como lo expresa Rodrigo Olaizola, que es un privilegio poder seguirlo, compartiendo camino con hombres y mujeres que a lo largo de una historia fecunda intuyeron posibilidades, acariciaron rostros anhelantes de ternura,
tendieron puentes, gritaron en nombre de quienes no podían hacerlo, vivieron las bienaventuranzas tras las huellas de Jesús de Nazaret e hicieron de la misericordia una lógica diferente. Y sentirse compañeros de tantos hombres y mujeres que siguen haciéndolo día a día. Brochero fue uno de ellos. Por eso estamos aquí, por eso venimos a pedirle su intercesión. Que así sea.